En este vídeo vamos a hablar de una de las mejores series de los últimos años. Así es, los más despiertos lo habréis adivinado por la miniatura y por el título, pero vamos a ver Vinland Saga. Está pendiente de una tercera temporada para su anime que no tardará mucho en emitirse, y cuyo manga se encuentra próximo a finalizar. Cuando llegue el momento comentaremos el final únicamente, igual que ocurrió con Shingeki no Kyojin. La serie es una saga histórica que nos lleva a recorrer el mundo nórdico, acompañando a Thorfinn. Comienza en su pueblo natal donde recibe las enseñanzas de Thor, considerado el hombre más fuerte del mundo, y que debido a toda la violencia del mundo vikingo decidió convertirse en un guerrero de verdad, uno que no necesita espada y recorre el camino de la no violencia, tratando de inculcarse a su joven hijo Thorfinn, ilustrando a su hijo con la mítica frase que se repetirá en la obra en muchas ocasiones. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Además, en su infancia recibe la influencia de Leif el Afortunado, un comerciante que recorre el mundo y que afirma haber llegado a Vinland, donde los campos no tienen fin a diferencia de Islandia y Groenlandia. El distanciamiento de Thor con la parte bélico-guerrera de la sociedad vikinga le lleva a ser sentenciado a muerte por Floki, un señor de la guerra, para el cual contrata a Askeladd como asesino. Su grupo de mercenarios logra asaltarle con éxito, y aunque Thor derrota a todos, incluso a Askeladd, uno de los hombres de Askeladd atrapa a Thorfinn, y Thor se rinde y acepta morir a cambio de la vida de su hijo. Debido a esto comienza la traumática evolución del personaje de Thorfinn, que pasa de ser un alegre niño feliz en un poblado de Islandia, a buscar la venganza de su padre hasta las últimas consecuencias, a lo cual se cuela en uno de los barcos robados de Askeladd, y se acompaña para vengarse. Thorfinn pasará el tiempo retando a Askeladd para poder matarlo, pero siempre haciéndolo de una forma honorable, por el recuerdo de su padre. Thorfinn, al acompañar a Askeladd, acaba uniéndose a sus incursiones vikingas, y aprende de él el para nada noble arte de matar. Lo curioso de esto es que no solamente no mata a Askeladd, con el que convive durante muchos años, sino que se convierte en un gran asesino, destacando el momento en el que se infiltra en una aldea inglesa, y pese a que es recibido por el cariño y amor de una madre inglesa, Thorfinn acaba desvelando los secretos del pueblo, a Askeladd y los vikingos, que saquean el pueblo y matan a sus gentes. Ese momento marca el punto en el que se apaga la luz de Thorfinn, y se vuelve insensible y apático al dolor. La tierra de Vinland se plantea como ese objetivo final en varias ocasiones, cuando Thorfinn habla sobre un destino libre de guerras y esclavitud, y que se pueda cultivar y ser feliz alejando el mundo bélico. Se entiende por tanto que el fin último de Vinland Saga es llegar a Vinland, salvando a los que viajen huyendo de la guerra e injusticias del mundo. Tras esto llegamos a la guerra en Inglaterra, propiamente dicha, y ahí conocemos a Thorkel, el mayor de los guerreros del momento, cuyo amor por la guerra le lleva a unirse a un casi derrotado ejército inglés, para tener retos. También conocemos a Canute y su fiel sirviente Ragnar. Canute es príncipe de Dinamarca, hijo del rey Sven, y Thorkel destruye su ejército, y le secuestra para posteriormente ser rescatado por Askeladd y Thorfinn. Todo era parte del plan de Askeladd. El propio Askeladd era heredero de Artorius, y tenía una historia mítica del regreso de Artorius como el rey mítico y querido, salvando a los pueblos galeses, con los que tenía lazos, y era heredero de la tradición romana britana. Con el secuestro de Askeladd busca ascender en la jerarquía vikinga al haber salvado al príncipe, y así poder conseguir un pacto de no agresión para los galeses. Canute era un rey tranquilo, poco dado a la diplomacia, que había sobrevivido a las intrigas de palaciegas, y que los nobles habían situado como oposición a su hermano Harald, como heredero al reino, pero que no tenía capacidades ni interés en gobernar. Askeladd mata a Ragnar para poder controlar a Canute, y generar un evento canónico en él, y que tenga un desarrollo de personaje. Pero antes de morir, Ragnar le confiesa que su plan no te saldrá bien, por las disputas en la corte, y le habla sobre el hecho de que el propio rey Sven quería ver muerto a Canute. Aún con todo, el plan de Askeladd tiene éxito, y Canute cambia a un carácter más apto para gobernar. Mientras están reunidos los vikingos de Inglaterra, Thorfinn se encuentra con Leif después de años desde que le vio el día de la muerte de su padre. Leif había jurado buscar a Thorfinn hasta llevarlo de vuelta, y así estuvo 11 años, hasta que por casualidad se cruzaron. Incluso había adoptado a un esclavo al que llamó Thorfinn, mientras le buscaba, al que nosotros llamaremos Fake Thorfinn. Finalmente, y tras ser brutalmente dañado, tanto en el enfrentamiento con Thorkel del que sale victorioso, como del duelo de Askeladd, que vuelve a salir derrotado, y en lo más bajo que había estado nunca, parece que puede volver a casa, pero Thorfinn está mentalmente roto, y vuelve con Askeladd. Mientras, Askeladd estaba con Canute y Thorkel junto al rey en una reunión para debatir las futuras campañas. Casualmente el rey Sven plantea el ataque a Gales. Fue totalmente fortuito, pero notan que le afecta a Askeladd, y le dan a elegir. El calmado Askeladd debe decidir salvar a Canute o salvar Gales. Finalmente Askeladd deja de actuar tan racional y frío, y se desata la locura. Elige la tercera opción, salvar a Canute y a Gales.
pero al mismo tiempo se sacrifica a sí mismo. Aselat decapita al rey y recibe toda la culpa en solitario, le da la corona de Inglaterra a Canute y salva a Gales. Aselat a cambio es asesinado por Canute en una buena trama para que consiga popularidad, y Thorfinn, que llega al final, ve como su objetivo, la persona que le hacía estar vivo, a base de la ira y la venganza, y lo más parecido a un padre y amigo que había tenido desde el principio de la historia, estaba agonizando. Además de que Aselat se muere sin que Thorfinn pudiera haber cumplido su venganza. El vacío es brutal e insalvable. Y posteriormente ataca al rey Canute, en venganza y llevado por la ira. Después de años de violencia y venganza, Thorfinn estaba solo. Este momento marca otro punto de inflexión en el desarrollo de Thorfinn y tiene diálogos cargados de significado. Aselat le pregunta cómo va a vivir a partir de ahora, y Thorfinn no lo sabe. Una vida buscando la venganza te lleva a que una vez que la hayas completado, o en este caso sea arrebatada, te quedas vacío. Además, en este caso es peor porque ni siquiera puede sentir que tuvo sentido. Ha desperdiciado su juventud para absolutamente nada. Aselat era lo más importante para Thorfinn, independientemente de los motivos que le llevaran a eso, y mientras agoniza recibe las palabras de Aselat para que sea libre y llegue al mundo que Thor no pudo ver. En otras palabras, le llama a ir a Vinland, la tierra que Leif le había prometido visitar unos momentos antes, y que había abandonado para ir con Aselat. Aselat también le dice que se convierta en un verdadero guerrero como su padre. Ese camino del verdadero guerrero debería ser el objetivo para Thorfinn, y no la venganza ni la ira. Ese verdadero guerrero es lo que quería ser Thor, y que Aselat reconoció. Un guerrero que no necesita espada, y que iba una vida de verdad. Aselat quería que Thorfinn viviera para sí mismo, y se llenara de otras emociones más positivas, y cosas que dieran sentido a su vida. Tras esto Thorfinn suelta la espada de su padre, marcando el final de la lucha, y terminando el prólogo de su historia. Años después de la muerte de Aselat encontramos que Thorfinn se ha convertido en un esclavo en la granja de Ketil. Ahí conocemos también a Einar, cuya familia había sido asesinada por vikingos, y se había convertido en un esclavo. Ambos trabajan la tierra a cambio de poder comprar su libertad posteriormente, y es ahí donde conoce a Thorfinn, completamente anulado como persona. Thorfinn le hace de guía en la granja y se van haciendo cada vez más cercanos, y se ve la evolución de Thorfinn, superando el duelo y la depresión gracias a la ayuda de Einar. Las interacciones entre ambos van mostrando el odio que siente Einar por los daneses y los guerreros en general, y llevan a Thorfinn a reflexionar sobre su vida, y sobre las atrocidades realizadas durante la guerra. Posteriormente, Einar descubre el pasado de Thorfinn e intenta matarlo mientras duerme, pero finalmente aplaca su ira. Mientras esto sucede, Thorfinn está en medio de una especie de pesadilla nocturna, recordando la amable anciana inglesa a la que había traicionado en sus aventuras con Aselat. Einar acaba enfrentando a Thorfinn, hablando de lo que puede hacer mientras siga vivo, y que independientemente de lo que haya sufrido y hecho, aún podía vivir y hacer cosas. Con esta conversación se acerca más y su relación se estrecha. Por primera vez en mucho tiempo, Thorfinn estaba creando vínculos con otra persona. Por parte de Canute, el evento canónico le había convertido en digno sucesor de su padre, y en un rey que, si bien era visto como un rey sólido, había realizado atrocidades para acceder al trono de todos los daneses, por encima de su hermano mayor. Ahora estaba bajo la maldición de la corona, que había controlado también a su padre. Tenía conversaciones con la cabeza maldita de su padre muerto, sobre cómo le había superado en maldades, y su ambición no tenía límites. Thorfinn siente que ha olvidado algo muy importante, y otro punto de inflexión cuando sus cultivos son destrozados por campesinos libres. Y Thorfinn les golpea por la ira. Tras un golpe en la cabeza mientras Einar derrota a los campesinos, Thorfinn tiene un sueño. Ese sueño tiene una visita de su padre, que le enfrenta por sus crímenes, y todo el dolor que había generado en su búsqueda de venganza, recordándole que no tenía enemigos. Como nadie tenía enemigos, nada de lo que hizo estaba bien, y el daño era irreparable. Tras esto, Thorfinn es arrastrado por los cadáveres de sus víctimas hasta el fondo de un pozo, donde ve una escena grotesca, más allá de los obsesionados con la guerra, en el que tendrá que matarse eternamente. Ahí se encuentra con Aselat, que le explica todo, y le dice que ese era el camino que habían recorrido durante 11 años, delante de sus ojos, y que pese a que había escapado, había regresado a él. Por lo tanto, hasta que Thorfinn no superase sus demonios internos y cargase con ellos, no podría avanzar. Aselat le había dejado un vacío, y Thorfinn ya no le odiaba. Esa falta de odio generaba más vacío, ya que solo sabía luchar y odiar. No había hecho otra cosa en su vida. Aselat enfrentó al vacío de Thorfinn, y esta reconoce seguir siendo un guerrero que había golpeado a alguien movido por la ira. Era patético e inmaduro reflexionando, mientras esas horribles formas eran sus víctimas de 11 años. Tanta gente que no se sabe quién es ninguno de ellos, y se lamenta, convirtió la matanza en el día a día, y matar ya no era excepcional. Había olvidado a todos y cada uno de esos rostros que le buscaban entre lamentos. Aselat le dice que siga escalando para no volver a caer de nuevo en ese pozo, que lleve consigo las muertes de todas sus víctimas, que convierta su lucha en convertirse en un verdadero guerrero, llevando a cuestas todo su pasado. Parece que es la revelación que Thor vio después de años de guerras, siendo el más fuerte de la élite de los Jones vikingos. Posteriormente, y debido a los planes de Canute para arrebatarle las tierras a los grandes señores como Ketil, la granja Ketil acaba siendo objeto de la conquista del rey. Ahí vuelve a aparecer Leif, que ayuda a escapar a Ketil, de vuelta a su granja a cambio de llevarse a Thorfinn. En un mini arco vemos el reencuentro de Argyn con su esposo, que había escapado como una especie de Espartaco
mentalmente ido y que vivía una especie de alucinación por el odio y por su amor por Arcade. Gardar acaba recibiendo un trato genial en poco tiempo, falleciendo mientras Arcade le acompañaba a escapar en un carro, viviendo una alucinación en la que regresaba pacíficamente con su esposa, a su casa. En este arco Thorfinn continúa con su desarrollo de personaje que está a punto de consumarse. Por desgracia todo acaba horriblemente mal cuando todos son apresados, incluso Arcade, y Ketil entra en mental breakdown por su obsesión por Arcade, y la paliza brutalmente. Arcade estaba embarazada del mismo Ketil, y la deja muy dañada. El buen señor se había ido, pero al menos acepta darle a Leif, a Einar y Thorfinn, mientras se prepara para enfrentar la ira de Canute, que quería invadir la granja. La guerra es devastadora para Ketil, que sufre una derrota aplastante, y pierde todo, pero su hijo Olmar tiene un pequeño arrebato de sabiduría por primera vez, y decide rendir la granja. Por su parte Arcade muere producto de la paliza de Ketil, creando un gran vacío en Thorfinn y Einar. Thorfinn tiene que detener a Einar para que no mate a Ketil, y finalmente ambos se vuelven hermanos. Thorfinn busca hablar con Canute, que avanzaba implacable, y para verle debe aguantar 100 golpes de un vikingo llamado Drott el Mataosos. Cuando recibe todos, desvela que lo hizo porque no tiene enemigos entre esos hombres, y que no podía pegarle a uno si quería negociar la paz. Thorfinn, después de tantos años, había alcanzado el punto que le decía su padre, descubriendo por fin el significado de la frase de su padre, y gracias a aguantar los golpes se permite ver al rey. Ante el discurso de conquista y de rebelión contra Dios de Canute, para crear un paraíso a la tierra, un paraíso construido a base de conquista y de expansión, que al final estaba subyugado a la corona, y su maldición expansionista y de hambre de poder, Thorfinn huye de todo. Todo el padecimiento y todo el esfuerzo no era confrontativo, era para pedirle al rey que parara, y que detuviera todo el dolor que estaba causando con sus guerras. Desarma completamente al rey Canute, que ve en Thorfinn una especie única entre los vikingos, pero fruto de ellos, y Thorfinn con su no violencia y su voluntad de huir genera un nuevo cambio en Canute. Canute acaba con la maldición de la corona que busca expandirse, retira sus tropas y desmantela el ejército permanente en Inglaterra, consiguiendo una mejor relación con los pueblos conquistados. Tras 15 años de búsqueda de venganza y de vacío, Thorfinn completa su desarrollo y encuentra una misión de vida: creará un lugar en el que merezca la pena vivir alejado de toda guerra, el lugar que su padre imaginaba, y un lugar en el que los pueblos hartos de la guerra pudieran huir y vivir en paz. En un acto de hermandad con Einar, decide empezar juntos esta aventura, y al fin Leif está dispuesto a cumplir su promesa y llevar a casa a Thorfinn. Antes de emprender el viaje a Vinland, una última parada, Islandia, el hijo pródigo vuelve a su hogar con su familia, y aunque al principio parece que no lo reconoce, su madre ve a Thors en él y le reconoce al instante. Les cuenta sobre su historia de venganza, muerte en vida y su vacío existencial, y cómo había resucitado y tenía por fin un objetivo en la vida, destinado a aquellos que quieran alejarse de la guerra y vivir en armonía. En este punto concluye el anime, pero el manga continúa bastante, y de hecho a fecha de creación de este vídeo aún no ha terminado. Ahora esta parte de historia es una respuesta y desarrollo del ciclo del odio, y todos los episodios de la vida de Thorfinn. Tras el reencuentro familiar, Thorfinn necesita dinero, por lo que viaja a ver a Halfdan, un terrateniente rico de Islandia. En este punto Leif se encuentra con Gudrid, una mujer que conocía desde niña, y que quería ver mundo. Gudrid iba a casarse con Sigurd, el hijo de Halfdan, por alianzas familiares, pero ella no quería, y por ello, y tras clavarle inconscientemente un cuchillo a Sigurd, escapa con Thorfinn. Sigurd por su parte debe seguirles para traer de vuelta a su esposa y recuperarse de ese deshonroso episodio. En una de sus primeras paradas, Thorfinn y la expedición se encuentran con Carly, un bebé en medio de la destrucción, y buscan entregarlo a algún familiar que pueda cuidar de él. El problema y lo importante aquí es que ha sido víctima de un ajuste de cuentas, y solamente quedó el recién nacido de la familia. Sus familiares lejanos tienen miedo de que se descubra que dan apoyo al último superviviente de su casa. Tras encariñarse con el bebé, Thorfinn decide llevar a Carly en su viaje. Este episodio sirve para desarrollar el ciclo del odio. Al haberse vengado ya, el ciclo ha terminado. Los muertos no pueden vengarse y los asesinos vivirán tranquilamente sin sus enemigos. Llevar a un superviviente tristemente podría reavivar las llamas de la venganza, ya sea para terminar el trabajo o si el propio Carly planea en el futuro una venganza contra los responsables. El miedo a que ocurra en el futuro actúa en que sea inevitable que ocurra algo violento más adelante. Thorfinn decide cortar por tanto este ciclo. Además, Thorfinn explica la idiosincrasia nórdica y cómo los hombres nórdicos tienen el deber de vengarse cuando asesinan a un familiar. Él había vivido todo eso, y le había llevado a la autodestrucción. Gudrid le explica que la solución es que no se vengue, pero Thorfinn habla de las consecuencias para un vikingo, visto como un cobarde, y de cómo sería marginado. Añade además que los nórdicos matan para mantener la paz. Los asesinatos deben tener castigo, ya que estas acciones no se toman a la ligera. Es una advertencia para que no se vuelvan a repetir. Thorfinn no encuentra solución a este mundo, pero reconoce que esto no puede ser una verdadera paz. Posteriormente, en otra parada, se encuentra con Hild. Ella representa un golpe de realidad para Thorfinn. Es la materialización de sus pesadillas, las consecuencias de sus misiones vikingas, causando un gran sufrimiento. Y Hild estaba ahí para vengarse. El pasado de venganza de Thorfinn se cruza en su camino,
Y a diferencia del caso de Carly, ahora es Thorfinn el que se encuentra de lleno en el ciclo del odio. Hild había sido víctima de los ataques vikingos de Askeladd, y en específico Thorfinn fue el que mató a su padre. Fue el reencuentro con Thorfinn lo que despertó la sed de venganza en Hild, y planeó cazar al hombre que le destruyó la vida. Tanto su padre antes de morir como el ermitaño que le cuidó después de la muerte de su padre, intentaron que viviera sin venganza, ni odio. Ambos tuvieron la misma intención que Thor con Thorfinn. Thorfinn le pide tiempo a Hild para poder eximir sus pecados, creando un mundo de paz, pero Hild no le escucha, y cuando está a punto de matarle, el espíritu de su padre y su maestro ermitaño le tiene en su mano, como si fuera un fantasma de la fuerza. Hild le deja ir a condición de acompañarle en su viaje, para poder comprobar si Thorfinn caía o si decía la verdad. En caso de que Thorfinn traicionase su palabra, Hild le asesinaría y todo terminaría. Posteriormente, en su camino para llegar a Miklagard y vender los cuernos de Narval que le había dado Halfdan para pagar el viaje a Vinland, se ven inmersos en el arco de la guerra del Báltico. Thorfinn descubre que Askeladd mató a su padre por petición de Floki, en busca de ambición personal con los John Vikingos. Ante esto, la venganza vuelve a la vida de Thorfinn. Conocemos a Garm como lacayo de Floki, que para que Thorfinn participe en la guerra, secuestra a sus amigos. Thorfinn tiene el miedo de que, si participa en la guerra, acabe matando a alguien, pero Fake Thorfinn le pide que les salve, en un panel excelente con la simulación de una balanza. Y aunque matar signifique fallar en sus nuevos valores y ser asesinado por Hild, Thorfinn se prepara para morir de ser necesario para salvar a sus amigos. Esta guerra es increíble no solamente por visualmente de la escena de combate, sino porque se explora la visión de la guerra. Un personaje extremadamente terciarios que da una opinión extremadamente profunda del conflicto. Uno de los prisioneros a punto de ser ejecutado reflexiona sobre la muerte, está cansado del ciclo de vida vikingo, repleto de violencia, y busca algo más elevado. Además se cuestiona la muerte en combate como algo a lo que aspirar, como forma de ir al Valhalla. Se destaca la agonía al descubrir que no existe un más allá, por parte de un vikingo moribundo, y que morirá inútilmente. Se relativiza la guerra cuando acaba, en una conversación entre soldados rivales mostrándose amistosos. Este contraste con la figura de Thorkel y Garm, que aman la guerra por encima de todo. En pleno arco de la guerra del Báltico encontramos también a Baldur, el nieto de Floki, que en la crónica es el que disputaba el control de los John vikingos con Thorfinn, aunque ninguno quería ser cabecilla del grupo, luchaban otros por ellos. En este punto Baldur suplica clemencia a Thorfinn, mientras estaba cegado totalmente por la obsesión de venganza contra Floki, y a punto de matarle. Y gracias a que recuerda su sueño de un mundo de paz, Thorfinn controla su furia interior, pero la búsqueda de paz de Baldur no era el de la no violencia, y mientras Josh Boarde se va pensando que todas las muertes que se diesen eran buenas, porque sin vikingos él podría ser libre de estas responsabilidades y evitar tanta violencia. Durante el combate contra Garm, el momento más destacado es cuando Thorfinn, ya maduro, utiliza la experiencia contra la juventud de Garm y le derrota como Askeladd hizo con él en el pasado, en un panel histórico. La conclusión de la guerra es Made Thorfinn, perdón para todos, los guerreros irán a manos de Canute para cumplir su plan similar al de Thorfinn pero opuesto, y los esclavos serán liberados. Además, a Floki y Baldur se les perdona la vida, y Floki queda traumado, y aparentemente en busca de venganza por el odio por Thorfinn. Pero Baldur, ahora feliz de que todo acabe, calma a su abuelo y afirma que no hay necesidad de pelear de nuevo, y que todo había acabado. Un capítulo importante de 160 y 161. Sigurd tenía su trama y su desarrollo de personaje, como hombre nórdico, después de la persecución a Gudrid, y sobre todo con dos elementos fundamentales, las palabras de su amigo sobre qué quería hacer y que si dejaba marchar a Gudrid ambos serían libres y felices, y la declaración de amor de Gudrid por Thorfinn, después de viajar por el mar con él. Sigurd deja a Gudrid con Thorfinn sin saber si era correspondida. Volvía derrotado a su casa pero con un crecimiento personal gigantesco, y tras una aventura en la que pasa de ser esclavo a compartir la batalla de Josmor con el héroe Thorkel, llega por fin a su casa, y Sigurd termina su arco escapando de su hogar y desobedeciendo a su padre, que quería atarlo a tierra, como heredero de sus bienes. Tras enfrentar a su padre y escapar con Hetagar, su esposa y amiga de la infancia, vuelve 2 años después a su casa, con su hijo, y le da un nieto a Halfdan, que puede nombrar heredero, y Halfdan paga el banquete de la boda de Gudrid y Thorfinn. El reclutamiento de miembros para la expedición fue difícil, por el requisito de la mentalidad y el abandono de las espadas que exigía Thorfinn para aceptar a los colonos para Vinland. Aquí aparece un personaje fundamental en sus acontecimientos futuros, Ivar y su pandilla. Ambos tuvieron un enfrentamiento exponiendo sus posturas, en el que Ivar quería utilizar las armas para crear un balance de poder con los pueblos indígenas, y a tomar la delantera en una guerra que no había empezado, para mantener la paz a la que se llegaría por la fuerza militar. Thorfinn habló de la voluntad de la espada que buscaría ser desenvainada y utilizada por su portador, y que acabaría destruyendo la paz. Antes de partir, Halfdan le quiere vender a Thorfinn armas para mantener seguras sus inversiones en Vinland, y ambos tienen un debate sobre la forma de gobierno y de cómo garantizar la paz. Halfdan le explica que no podrá matar a Thorfinn en ese momento por las leyes y la asamblea que se lo prohíben, y que rigen las leyes de su pueblo. Esas leyes darían el poder al dirigente para monopolizar la violencia, para impartir justicia de acuerdo a las leyes, y así evitar que cada uno ejerciese la venganza individual.
administrando la asamblea de los castigos y las penas tras un juicio previo. También afirma la necesidad de un ejército para poder hacer cumplir la ley, y así poder completar el sistema. Ante esto Thorfinn tiene una revelación: la paz que Thorfinn quería llegaría a través del comercio, la necesidad y dependencia mutua entre los pueblos. No habría guerras al necesitarse a ambos para vivir, y la ausencia de uno de ellos sería problemática para el otro. Thorfinn buscaría crear una sociedad en la que nadie decidiría matar, porque sería negativo para todos, y así poder mantener la paz. Antes de partir finalmente a Vinland pasan por Groenlandia, y nos encontramos a un ya anciano Leif, al que el tiempo y la ausencia de aventuras habían mermado. Esto genera un punto emotivo, al servir como recuerdo de 20 años de historia. Leif le da a Thorfinn la pipa que había recibido en su primera visita a Vinland de los pueblos nativos. Reconoce a Thorfinn como un adulto del que Thor se sentiría orgulloso, y le dice que sigue su corazón llamándole hijo. En ese mismo panel, Thor y Aseland aparecen detrás del anciano Leif, como si esas fueran sus palabras también. Las figuras paternas de Thorfinn ante él le reconocen como alguien digno, un buen hombre, y le apoyan en su misión final. Finalmente Thorfinn llama padre a Leif, y por extensión a Thor y Aseland. En el viaje a Vinland podemos ver sin muchos problemas cómo los viajeros vikingos se enfrentan a sus tradiciones y mitologías, que parecen ser falsas, aunque Fake Thorfinn ve una especie de monstruo del lago Ness. Tras llegar a Markland, Thorfinn decide crear un pequeño asentamiento como enlace a Groenlandia, y el resto se irá en camino a Vinland. Aquí Hild se da cuenta de que Thorfinn piensa como un soldado en una guerra sin enemigos. Tras llegar a Vinland y encontrar un lugar adecuado, crean un asentamiento y levantan un altar para que sería la deidad protectora del asentamiento, un busto de arte griego que habían adquirido en su viaje hacia Midgard como comerciantes, y cuyo rostro es similar al de Argeir, dándole este nombre también al asentamiento. Esto permite a Thorfinn y Einar recordar y estar en contacto honrando a su amiga. Los días pasaron y al final pudieron establecer contacto con los nativos, realizando intercambios de bienes e idiomas, y afianzando buenas relaciones con ellos. Sin embargo, la semilla del miedo ya estaba plantada. Por una parte, los nativos tuvieron proféticos sueños de destrucción, y el chamán de la tribu realizó un viaje astral, viendo la esclavitud, la extinción de los pueblos originales, enfermedades, la guerra entre el hombre blanco y las bombas nucleares. Después de años acompañando a Thorfinn, Hild había sido testigo de la materialización del cambio en Thorfinn y de todo lo que había conseguido. Había llegado el momento. Thorfinn había expiado sus pecados y al final Hild le perdonó por todo, en un momento extremadamente emotivo. Posteriormente, tras la caída del asentamiento de Markland, el miedo a un ataque nativo aumenta, y piensan en las espadas como una solución. Eivor tenía la suya escondida y esperaba el momento para usarla. Además, el chamán quería expulsar a los nórdicos al otro lado del océano por sus visiones, pero era el único de su pueblo en querer hacerlo. El resto encontraba beneficioso esta unión entre pueblos. Eivor es descubierto por Cordelia, la aparente hija de Thorkel, por su parecido y por su cuerpo, que la hacían ser considerada un hombre entre los nórdicos, y gracias a las palabras de Thorfinn denuncia el plan de Eivor. Lamentablemente, y aunque la tribu nativa de los Ilnu llega a mejorar las relaciones con los nórdicos, el chamán ataca a Thorfinn y Eivor usó su espada y le cortó la mano al chamán para protegerlo, pensando que Thorfinn estaba en peligro. La brecha nació entre los pueblos. El chamán estaba dispuesto a morir para encender la mecha del odio. Ahora los nativos sabían que los nórdicos tenían armas superiores, y los nórdicos vivieron un ataque de los nativos. Las empalizadas se alzaron y las relaciones empeoraron notablemente. El pueblo nativo se había trasladado. Solo Pulmuk, el guerrero de los Ilnu, y Nisku, la traductora, visitaban a Thorfinn en privado. La situación empeoró, pues Hild identificó que sin Eivor y el chamán todo sería como antes, y podrían vivir en paz juntos. Para evitar la guerra utilizaría la violencia. Thorfinn descubrió sus planes, pero justo llegó un sobreviviente de Markland, y les contó que los nativos atacaron para evitar el contacto con los nórdicos, que habían llevado consigo la peste, y estaban matando a toda la población nativa. Habían devastado a la población de la tribu nativa del norte, con la epidemia, y paralelamente a eso, ese proceso infeccioso estaba ocurriendo con sus vecinos Ilnu. El pueblo estaba siendo diezmado, y muchos estaban muriendo. El chamán intentó ayudar, pero ante la imposibilidad de hacerlo, reunió a todas las tribus para expulsar a los nórdicos definitivamente. Mientras Gudrid estaba de parto del primer hijo biológico de Thorfinn, Fake Thorfinn y Einar se presentaron frente a los ejércitos de los nativos. Nisqua no supo traducirles Wipenet, pero les mostró las manos, negras por la peste, y descubrieron entonces el porqué del odio nativo, ya que ellos en ese momento desconocían que estuvieran sufriendo una epidemia. Viendo que todo lo que había pasado era culpa de la presencia de los nórdicos, Thorfinn pidió tiempo para abandonar Vinland y prometió marcharse. El sueño de Thorfinn había caído por algo que no podían controlar. Si los Ilnu y otros pueblos morían por el simple contacto con los nórdicos, la convivencia sería potencialmente imposible, incluso con la idea de la no violencia de Thorfinn. Su presencia hacía daño a los nativos. En este pensamiento Thorfinn estuvo solo, ni Einar le apoyaba en este momento, pues ese pueblo era el recuerdo y homenaje a Argeir. Todo esto mientras Gudrid paría, y el asentamiento era atacado por un pequeño grupo que quería conseguir la espada,
y riquezas antes que el resto de las tribus a atacar a los nórdicos, y que no estaban al corriente del acuerdo ni parecían querer estarlo. Entre todos los elementos que hay y que convierten a Vinland en una obra maestra actual, destaco lo siguiente. Creo que la parte de la granja de Ketil es absolutamente oro, aunque el ritmo sea lento. Posiblemente una de las mejores formas, si no, de tratar el tema de la depresión que hay en el manga anime, cómo se explora la despersonalización anedónica de Thorfinn, y cómo se va desarrollando como persona en un tremendo arco de crecimiento personal. Ese mismo arco de la granja de Ketil, encontramos otras dos mini historias que me han parecido extremadamente interesantes. Por un lado, la relación paterno-filial que hay entre Heavy y el padre de Ketil. Deja momentos verdaderamente emotivos entre ambos, simbolizando un hogar. Ambos hacían compañía en esa granja, y el anciano señor podía compartir sus últimos momentos con alguien que le hacía compañía, y veía en él a una figura paterna, que le apreciaba más allá del trabajo. Pero como momento alejado de los protagonistas, como foco destaco a Gardar. Lo que hacen con este personaje es impresionante, no esperaba lo cuidado que iba a estar el final, para un secundario cuya única función es dar un motivo a Ketil para volverse loco. Cómo está en un estado de locura y sobreexcitación que le hacen estar alejado de la realidad hasta que muere pacíficamente al pensar que todo había terminado. El trato de la trama de Sigurd, y aunque el personaje tiene sus cosas porque no deja de ser una persona que iba a forzar a Gudrid para tener relaciones con ella, me parece una jugada magistral del autor, explorando el tema de la libertad y la de escapar de las responsabilidades de un mundo injusto. Creo que hay pocas cosas que Vinland se deje sin cerrar, y eso teniendo en cuenta que evidentemente faltan algunos capítulos para acabar la trama principal y cerrar todo lo demás. Pero es un manga increíble a la hora de generar secundarios. Todos tienen su historia rica y ejemplificante, que tiene sentido con la trama general, y es un gran mundo interconectado. Me hubiera gustado que hubiera un arco de Thorfinn llegando a Miklagar y desarrollando la relación de Gudrid, que se me hace muy apresurada al tener un time skip de esos años. Si hubiera que definir una palabra, la serie sería calidez. Es muy delicada en cuanto a la construcción, y deja momentos que te abrazan el alma. No me esperaba para nada todo el desarrollo, sobre todo viendo solo la primera temporada del anime. Es una serie que describe a perfección el tema del ciclo del odio, en su vertiente pacifista, y el arco de desarrollo de Emo Vengador a superar una depresión y ser un ser humano adulto funcional y resiliente es increíble. No hay tantas series que sean capaces de transmitir tanto como lo hace Vinland, que era una narrativa sencilla, con desarrollos relativamente complejos, que generan una explosión con su resolución. El momento en el que Thorfinn se encuentra con la tumba de su padre cierra un círculo, pero ese círculo se vuelve a abrir de una manera imprevisible, para concluir de una manera brillante con la conversación entre Leif y Thorfinn. Ese es uno de los momentos más cargados de sentimiento de la serie, por todo lo que implica una verdad a gritos. Thorfinn no solo odiaba a Aselad por matar a su padre, sino que le quiere de manera genuina, y le considera una verdadera figura paterna. La representación del perdón de Hill es una absoluta locura. Paneles sin texto en el que se siente cada uno de los instantes que llevan a Thorfinn a romper a llorar. Sus lágrimas de alegría y felicidad son las de todos los que leímos el manga hasta ese momento. Fuente, créanme cuando digo que es una serie histórica, y que juega en las grandes ligas de las mejores de la historia del manga anime. Y se destapará el pastel a partir de temporada 3 del anime, aunque por desgracia mucha gente la ve como aburrida, por tener uno de los mejores arcos de redención y crecimiento personal del mundo del manga anime. Si queréis podemos tratar todo esto en otros vídeos, ya que aunque haya hablado de todo lo que creo que es importante destacar, la realidad es que la serie es una serie genial, que hace que se pueda profundizar mucho en el desarrollo de los personajes. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y adiós.